Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer algo bastante especial y es que, bueno, pues voy a compartir mi opinión personal de cuáles han sido los mejores smartphones de la historia. Ya sabéis que aquí en Topes de Gama, pues bueno, llevamos muchos años publicando contenido sobre smartphones, hemos hecho más de 2000 vídeos, probablemente de estos 2000 vídeos, no sé, 600, 700, 800 serán reviews de smartphones. Han pasado prácticamente todos los teléfonos por nuestras manos y hoy te voy a dar lo que para mí son los mejores smartphones de todos los tiempos. Bueno, pues comenzamos ya con este resumen de lo que son pues los mejores smartphones que para mí, al menos en mi opinión, ha habido jamás en el tiempo con los diferentes años. Ya os digo que esto es algo muy personal, pero al menos para mí estos han sido los que les guardo un cariño especial y los que más me impactaron en su momento. Así que comenzamos ya con el primero de ellos y además tengo sorpresita, lo tengo aquí conmigo. De hecho me lo compré, hará cosa de un año o 2 años. De segunda mano, evidentemente. Este HTC G1 o HTC Dream en función del mercado. Aquí en España llegó como HTC Dream, pero en Estados Unidos se conocía como el HTC G1 y este probablemente, al menos para mí, es el smartphone que más me llamó la atención nunca jamás. Recuerdo ver este teléfono en vídeos, en webs americanas en su momento cuando apareció. Y sinceramente me alucinaba el concepto y todo lo que podías hacer con él. Mira, cosa que tenemos que tener en cuenta, este teléfono fue sacado al mercado entre 2008 y 2009 en función del mercado con Android 1.5, aunque terminó su vida con Frollo, con 2.2. Tenía un teclado QWERTY, que la verdad que es de las cosas más llamativas. Como veis, podíamos deslizar la pantalla de un modo muy sencillo. Me gusta mucho el mecanismo como de tijera que tiene este teléfono para deslizar el teclado QWERTY y la verdad que funcionaba muy bien, cosas importantes, tenemos una pantalla con una resolución de 320 x 480 píxeles, solo 192 megas de memoria RAM. Ojo a qué poca cantidad de memoria RAM necesitaban los teléfonos en aquel entonces. Una cámara trasera de 3,2 megapíxeles, no tenemos cámara frontal, y 1150 mAh de batería. También llama la atención algo que durante un tiempo estuvo de moda, que es este trackball en la parte central, ¿no? Para interactuar con el sistema operativo y, bueno, por los diferentes menús y pantallas. La verdad que es un teléfono que le guardo un cariño enorme. Como veis, está en negro y en blanco, son los dos colores que tenía disponible, y para mí uno de los teléfonos más importantes de la historia y con el que se estrenaba el sistema operativo Android. Segundo smartphone que fue, vamos, lo cambió todo, y lo cambió todo también para nosotros, para Topes de Gama, ya que es la primera review que hay en el canal. El primer smartphone que analizamos fue este Sony Xperia X10. Estamos hablando de que estábamos alrededor de marzo de 2010, un teléfono con solo 384 megas de memoria RAM, con 1 GB ya de memoria interna, con una pantalla de 4 pulgadas, ojo, 4 pulgadas, resolución 480 x 854, tenía una cámara ya de 8,1 megapíxeles y 1500 mAh de batería. Como os digo, la verdad que en ese momento Sony era uno de los grandes fabricantes de electrónica de consumo y en los smartphones pues estaban apostando bajo el nombre de Sony Ericsson. Recordad que era Sony Ericsson Xperia X10. La verdad que un teléfono que le guardamos muchísimo cariño, sobre todo porque fue el primer análisis aquí en Topes de Gama y fue el inicio de esta andadura. Continuamos y avanzamos ya un poquito en el tiempo, nos vamos ya hacia finales de 2011 y bueno, por aquel entonces ya teníamos la gama Nexus, pero el primer teléfono de la gama Nexus fabricado por Samsung, el Galaxy Nexus, para mí es uno de los teléfonos que me caló hondo. Realmente la primera vez que lo vi aluciné, flipé con su pantalla, con el diseño que tenía. Me pareció un teléfono súper llamativo y tenía que estar en esta lista. Como os digo, finales de 2011, un teléfono con una pantalla de 4,5 pulgadas. Vemos como poco a poco han ido creciendo las pantallas, Hablábamos de 4 pulgadas para el Sony, ya son 4,5 para este Galaxy Nexus, con tecnología Super AMOLED. Samsung ya estaba apostando por Super AMOLED en aquel entonces, fabricado en plástico, que es un poco lo que se llevaba por aquel entonces, con una pantalla, como os decía,
con 4,5 pulgadas, resolución 1820 x 720, es decir, era HD, todavía no llegábamos a Full HD. Android 4.3, ya sabéis que era un Nexus, con lo cual, bueno, el software era uno de sus grandes alicientes con Android Stock, etc. Y teníamos 1,5 GB de RAM, 16 o 32 de almacenamiento y una cámara ya de 8 megapíxeles. Vemos como poco a poco van creciendo las especificaciones y cada vez los teléfonos eran mejores ya por aquella época. Le guardo muchísimo cariño a este teléfono porque realmente me llamó mucho la atención. Recuerdo que la pantalla, la primera vez que vi ese panel, me dejó alucinado, ese Super AMOLED, que por aquel entonces no era muy común, y sobre todo siendo un Nexus, teniendo Android Stock, que bueno, aunque es una versión muy antigua, en aquel entonces pues era la leche, ¿no? Yo alucinaba con esa versión de Android y me parecía increíble. Continuamos y no nos vamos muy lejos en el tiempo, la verdad que nos quedamos muy cerca, también para finales del año 2011, para hablar del primer Galaxy Note. Este teléfono lo cambió prácticamente todo, el primer phablet que llegó al mercado. Nadie creía en este concepto, solo los coreanos de Samsung. Nosotros mismos decíamos, pero bueno, ¿esto qué es tan grande, enorme? Nadie va a usar esto. Pues vaya si lo han usado, la verdad que la gama Note es una de las más exitosas dentro del mundo de los smartphones. Bien, como os digo, a finales de 2011 salía este primer Galaxy Note, un teléfono con pantalla de 5,3 pulgadas. Fijaros, 5,3 pulgadas en aquel entonces era un phablet enorme y llamativo. A día de hoy sería un teléfono muy pequeño, con tecnología también Super AMOLED. Salió con Android 2.3.4, aunque terminó su vida útil con 4.1.2. Ya tenía 1 GB de RAM, aquí ya vemos un incremento importante en cuanto a la memoria RAM. 16 de almacenamiento, 2500 mAh de batería, también un buen amperaje por aquel entonces, ya que bueno, era un teléfono grande, entre comillas, y con el S Pen, que era algo diferencial. Y la verdad que este primer Galaxy Note también le tengo un cariño enorme. Tuve la oportunidad de probarlo, utilizarlo, de analizarlo a quinto mes de gama y me parece uno de los mejores teléfonos que hubo en su momento. Continuamos ya y nos vamos hasta agosto de 2012. Avanzamos un añito para hablar de LG. Y es que en este caso llegaba LG con el LG G2, un teléfono que entre otras cosas cambió el modo en que interactuamos con los botones, ya que puso toda la botonera en la parte trasera, el botón de desbloqueo, subir y bajar volumen. La verdad que nos sorprendió mucho en aquel entonces, pero nos pareció bastante cómodo, nos acostumbramos rápido y tuvo su continuación con algunos de sus, con los smartphones que salieron luego de LG. Este teléfono para mí fue uno de los últimos grandes teléfonos que hizo LG, aunque luego ha hecho muy buenos teléfonos, pero de verdad este G2 a mí en su momento me parecía probablemente el mejor teléfono que había en el mercado. Era un dispositivo con 2 GB de RAM, 16 y 32 de almacenamiento, con una cámara ya de 13 megapíxeles, fijaos ya como la resolución ha aumentado un montón. 5.0.2 es la versión de Android, 3000 mAh de batería. Recuerdo que el amperaje era muy bueno, que la autonomía era realmente buena de este G2 y una pantalla de 5,2 pulgadas, tecnología IPS y con 1080 líneas. Ya teníamos en aquel entonces, por aquel año, por resoluciones Full HD. Como os digo, un teléfono que me parecía súper completo, los apartados multimedia funcionaban de maravilla, la autonomía de batería era muy buena, algo que últimamente ha perdido un poco LG y en aquel entonces lo tenía, y la ubicación en la parte trasera de la botonera nos pareció práctica, fue un concepto de diseño un poco distinto, pero que creo que fue en líneas generales bastante acertado. Pasamos ya al año 2014 y ese año fue el año que vimos nacer a una compañía, vimos algo nuevo, un nuevo fabricante y un nuevo dispositivo, y la verdad que no pasó desapercibido, fue súper llamativo. Y sí, os lo imaginaréis, estoy hablando del OnePlus One, el primer teléfono de OnePlus que la verdad nos dejó alucinados a todos. Y una de las cosas que más llamaba la atención de este teléfono y que era sobre todo más distinta y diferencial era la inclusión de CyanogenMod. ¿Os acordáis de CyanogenMod? Pues sí, en aquel entonces este teléfono venía directamente con Cyanogen, era un dispositivo pues con 3 GB de memoria RAM, 16 o 32 de almacenamiento, cámara de 13 megapíxeles, 3100 mAh de batería y una pantalla que ya crecía hasta las 5,5 pulgadas, resolución Full HD. Como os digo, fue un teléfono que vino a reventar el mercado, sobre todo porque tenía una relación calidad-precio buenísima, como siempre en los dispositivos de OnePlus, un gran hardware y un gran software. En aquel entonces por Cyanogen, ya sabéis que luego Cyanogen se perdió para adoptar Oxígeno S, aunque el resultado fue maravilloso igualmente, pero en el año 2014 Cyanogen era lo que mandaba y este teléfono lo tenía. Un teléfono increíble que, como os digo, sobre todo en su relación calidad-precio, yo creo que no tenía prácticamente competidor. Luego hemos visto que OnePlus ha continuado por esta senda. Algunos terminales un poco mejores, otros un poco peores, pero este OnePlus One, sin lugar a dudas, partió la pana en 2014. Y vamos a continuar, avanzar hasta 2015, porque vamos a hablar del Samsung Galaxy S6.
o del Galaxy S6 Edge o del Galaxy S6 Edge Plus, que ya sabéis que este S6 vino con varias variantes, con pantalla curvada, un teléfono más grande. Y sin lugar a dudas fue el cambio de paradigma de Samsung. Samsung venía de un S5, que no era un mal teléfono, pero sí que es verdad que probablemente no era el mejor, fabricado en plástico, y llegó este Galaxy S6 y fue un cambio total, sobre todo en el diseño, materiales premium, dispositivo, pues bueno, muy compacto, muy bien aprovechado para las dimensiones que tenía y que llamaba muchísimo la atención ya desde el primer momento que lo veías. Además, las versiones Edge lo hacían todavía más llamativo y podíamos elegir en función de lo que queríamos. Este dispositivo, como os digo, venía con pantalla Super AMOLED, ya con resolución Quad HD, ojo, superando el Full HD, con versión 7.0 de Android, personalizado con TouchWiz. En aquel momento TouchWiz iba regular y ahí ya iba un poco mejor, pero todavía le quedaba mucho hasta llegar a lo que ha llegado hoy en día, que ha mejorado bastante. 3 o 4 GB de memoria RAM, 32, 64, 128 de almacenamiento y una cámara trasera de 16 megapíxeles, que en aquel momento era lo mejor que había en el mercado y nos dejaba unas fotos pues que nos dejaban maravillados en aquel año 2015. Un Galaxy S6 que la verdad fue un cambio muy importante para Samsung y que fue el inicio de lo que luego fue S7, S8 y S9, que ha seguido la senda de este primer S6. Bueno, llegamos ya a la actualidad. Llegamos ya a los tiempos modernos y vamos a hablar, como no podía ser de otro modo, del iPhone X. Tenía que estar un iPhone en esta lista, evidentemente ha sido parte imprescindible de la historia de los smartphones y este iPhone X por méritos propios tiene que estar en esta lista. Un teléfono que cambió muchas cosas. Ya veíamos como Apple venía haciendo teléfonos muy continuistas, muy parecidos, con pocos cambios de diseño, pero ojo, porque llegó el iPhone X y llegó con cambios revolucionarios. Lo primero en el diseño, un teléfono compacto, bonito, bien fabricado y con notch. Algo que parece que ha sentado cátedra, ya que ahora todos los teléfonos vienen con esta muesca en la parte superior. Pues bueno, que sepáis que este iPhone X fue presentado a finales de 2017, alrededor en septiembre de 2017 más o menos, con pantalla de 5,8 pulgadas, con este notch, ya con compatibilidad HDR, con un procesador súper potente como es el A11 Bionic, con una doble cámara en la parte trasera que nos permitía hacer zoom óptico por 2, que nos permitía grabar a 4K 60 fotogramas por segundo, con una calidad, pues bueno, un nivel altísimo. La verdad que la cámara de este iPhone X está fuera de toda duda y con cosas, pues bueno, tan diferenciales como el Face ID, ¿no? Un reconocimiento facial que nos permitía desbloquear el smartphone con mucha tecnología, obviaba ya el lector de huellas y añadía este Face ID que además incluía los Animoji, que parece que poco a poco también han ido incluyendo algunos otros fabricantes. Y este es el último teléfono de mi lista, de mis favoritos, de los mejores smartphones de la historia. Me ha costado mucho hacer esta lista. Se me quedan muchísimos teléfonos fuera que me encantaban, ¿eh? Realmente es muy difícil. Pero bueno, he creído que estos son los más significativos. Hay un poco de cada, diferentes fabricantes, diferentes épocas. Y ahora es vuestro turno. Me gustaría saber cuáles son vuestros smartphones favoritos de toda la historia. Lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios. Y nada, señores, mañana tenemos otro vídeo para vosotros. Chao.